días, aquí le habla el hermano Cristian. Un saludo a todos los hermanos y hermanas cristianas y cristianos. Y un saludo al público en general que vea este video. Hoy vamos a hablar de un tema importante, los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo falta para que Jesucristo regrese? Antes que el más grande de todos los eventos ocurra, que profetiza la Biblia, ella habla de un periodo llamado los últimos tiempos, o los últimos días, o el fin de este siglo. Dejemos que sea ella misma la que nos revele lo que nos quiere decir, y a partir de allí ampliaremos un poco. La Biblia se revela a sí misma. Entonces es importante leerla para entenderlo. Porque ella nos explica todo cuando la sabemos seguir y cuando entendemos sus caminos. Primero que nada debemos decir que en Mateo, capítulo 24, versículo 36, la Biblia nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay que aclarar, como Jesucristo nuestro Señor y Salvador aclaró en la Biblia, que nadie puede decir va a ser tal día, tal fecha, a tal hora, en tal momento. No, eso, el que diga eso es un falso profeta. Nadie puede saber con exactitud cuándo será. Pero, eso también es verdad, la Biblia nos da señales que hace que, según las señales que luego voy a pasar a leer en la Biblia, uno tiene que estar alerta, velando y orando, como nos dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nadie puede decir, va a ser el día tal, del año tal, a la hora tal. Eso, el que diga eso es un falso profeta. Pero aún así nuestro Señor nos dejó lo que decía, las señales, las pistas. Para empezar a ver las pistas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, leeré Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 14. Mateo capítulo 24, del 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También leeré Lucas, capítulo 21, versículos del 7 al 11. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos,
y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. También dice en 27, 29 al 32, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Muy bien. En 2 de Timoteo, la Biblia también nos revela cómo serán los hombres y mujeres de los últimos días. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Más o menos lo está dando Jesucristo y luego el apóstol, idea de cómo serán los últimos tiempos. Habrá terremotos, hambre, enfermedades, guerras civiles, guerras entre distintos países. Habrá gente propensa cada vez más al mal, gente que se estará descompuesta en su carácter, donde el pecado será a nivel general, donde la maldad crecerá a tal grado que muchos escogidos, por crecer la maldad, como decía anteriormente nuestro Señor Salvador Jesucristo, enfriarán su amor. Van a ser tiempos críticos. Y ya hemos empezado este periplo o período. Los terremotos hemos tenido ¿cuántos? Enfermedades, hambre, hay guerras. La gente está empezando a desviarse cada vez más de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, viviendo sus vidas conforme a su voluntad. Se están empezando a cada vez más profundizar en el pecado, a vivir una vida separada del Padre. Entonces estamos empezando a vivir los últimos tiempos. Y vendrán evidentemente falsos profetas, que dirán, yo soy el Cristo, síganme a mí. David Koresh, en los años 90, él decía que era el Cristo. Maitreya, por todos lados la nueva era nos quiere vender que él es el Cristo, la conciencia del Cristo. Y cuántos otros que hay por ahí que se hacen llamar que son ellos el Cristo. Entonces va a haber falsos profetas y va a haber falsos Cristos. Entonces la gente, muchos lamentablemente, cuando no estén fuertes en la Biblia, firmes, van a ir allá y llegó el Cristo y van a ir atrás de él. Y ese es el falso Cristo que lo va a llevar al lugar equivocado, a la perdición. Tenemos que estar alertas los cristianos, hermanos y hermanas, alertas, más que nunca, velando y orando, estudiando la palabra, porque si no seremos engañados. Bien, también nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24, versículos 37, 38 y 39 nos dice, más como en los días de Noé, aquí nos da otra pista, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo nos advirtió que las condiciones de su venida serían similares a los días de Noé. Otra pista fuerte. Vamos al Génesis entonces, porque la Biblia es completa. Es un libro que no se puede decir estudio esto y no aquello. Es completa, la Biblia es completa. Ella
misma se va haciendo entender. Pero claro, debemos tener el Espíritu Santo que nos guíe, porque si no, nos perderemos. Bien, vamos al Génesis, mis hermanos, para conocer cuáles eran las condiciones de los días de Noé. Génesis, capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Entre tanto, la tierra estaba corrompida a vista de Dios y colmada de iniquidad. Viendo pues Dios que la tierra estaba corrompida, por cuanto lo estaba la conducta de vida de todos los mortales de la tierra, dijo a Noé: llegó ya el fin de todos los hombres, decretado por mí. Llena está de iniquidad toda la tierra por sus malas obras. Nos indica claramente la Biblia que en los últimos días las personas que habitarán la tierra serán de una inmoralidad y una maldad asqueantes. Hoy, como decía hoy, estamos empezando a ver cómo la mayoría de la población está empezando a degenerarse y a caer en actos de maldad, como nunca antes se vio. La homosexualidad es aceptada como algo normal. Los gobiernos han aceptado el matrimonio gay. La brujería, la hechicería, el ocultismo crecen a un ritmo alarmante. La violencia está al orden del día. Los vicios se han generalizado. Y hasta los gobiernos empiezan a legalizar la droga como si esto fuera normal. Bueno, mis amigos, haré un segundo video, la parte 2 de los últimos tiempos. Se me agota el video, pero hay que estar alertas. Gracias y los espero en la parte 2. Hasta luego. Aquí habla el hermano Cristian. Un saludo a los hermanos y hermanas cristianos y al público en general que vea este video. Estamos con la parte 2 de los últimos tiempos. Entonces continúo con los últimos tiempos. Los matrimonios se disuelven, campea el adulterio y la fornicación. La violencia sexual aumenta, los hurtos, las rapiñas. Evidentemente el ser humano se está degenerando y degradando. Se han alejado de Dios y de Jesucristo, de la Biblia. La nueva era aparece con mucha fuerza, haciéndonos creer que el hombre puede ser un Dios. Evidentemente estamos empezando a ver cómo las personas se están preparando para adorar al anticristo como su Mesías. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es muy importante, porque ya he escuchado muchas veces diciendo: pero si Jesucristo hace 2000 años que murió, nunca ha venido, eso es todo cuento. Bueno, debemos tener claro una cosa, como dice la misma palabra de Dios, que un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y que Él no retarda su venida, sino que espera, en su infinita misericordia, que nos arrepintamos. Porque Él quiere que la gran mayoría de las personas se arrepientan de todos sus pecados, para no tener que venir a hacer el juicio. Pero lamentablemente, el juicio va a venir. Y aunque parezca que no, y aunque parezca que se retarda su advenimiento, y se burlan de esto, el juicio vendrá, y el juicio va a venir. El mundo moderno está lleno de burladores. Se burlan de la Biblia, diciendo que no es la palabra de Dios. Se burlan de Jesucristo, diciendo que no existió, y que si llegó a existir fue un profeta más, pero no el Hijo de Dios. Los ateos se burlan de Dios al declarar que no hay Dios. Y hay un largo etcétera y etcétera de ejemplos. La Biblia es la palabra de Dios, y Dios no será burlado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice otra pista más: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo en su segunda venida, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se nos da otra pista, como dije anteriormente. Jesucristo no regresará hasta que la mayoría de las personas
y sobre todo está hablando aquí de los creyentes, dejen de creer en la Biblia y en Jesucristo. Y también el anticristo debe aparecer, porque debe estar el gobierno del anticristo en lo que se va a llamar la gran tribulación, para que luego aparezca nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo derrote, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo adorará al dragón y al anticristo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que eso quede claro, ¿eh? La nueva era desviará a la gran mayoría de los creyentes, si estos no están alertas, con su doctrina de amor y paz y evolución espiritual. Muchos estudiosos dicen que el anticristo será Maitreya, el Mesías o nuevo avatar de la era de Acuario, que la nueva era está esperando. Yo no tengo aún un juicio sobre quién será el anticristo, porque creo que debemos ser muy cautos con esto. No podemos andar diciendo es aquel, es aquel, es aquel, pero digo, yo no tengo ningún juicio todavía, no sé quién es el anticristo. O sea, eso lo dejo de claro, plano. Yo no sé quién es. Estoy exponiendo lo que muchos estudiosos, porque evidentemente he estado estudiando para hacer todas estas cosas. Siempre que hago un video, como la hermana Virginia, como yo, estudiamos, porque creemos que tenemos que ser serios. Aun cuando sean videos sencillos, no muy elaborados, pero son videos donde estudiamos, donde exponemos los temas y luego desarrollamos un poco y dejamos que ustedes investiguen por ustedes mismos, que es lo que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que hacer nuestro camino, pero nosotros estudiamos. Entonces, en este estudio que yo he hecho antes en los últimos tiempos, he estado estudiando, valga la redundancia, y muchos estudiosos dicen que Maitreya lo señalan como el anticristo, como que él cumpliría todas las señales de que es el anticristo. Yo vuelvo a decir, no tengo una posición tomada sobre quién será el anticristo, aún. Bien. Otra pista que nos da la Biblia, y esto es muy importante, es que en Daniel, en el libro de Daniel, dice que en los postreros días se aumentará el conocimiento. Y esto hay que tenerlo muy claro. Muy claro. Porque desde el siglo XX y sobre todo desde mediados del siglo XX hasta ahora ha habido una explosión de conocimiento. Hemos avanzado tecnológicamente como nunca antes en la historia humana. Y seguimos avanzando en este siglo XXI que recién comienza. Entonces, ahí la Biblia nos da otra pista en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, que al final de los tiempos el conocimiento se expanderá de una forma brutal. Y estamos viviendo esa expansión del conocimiento. Bien, en Apocalipsis se nos revela que el anticristo tendrá un gobierno mundial, que es el nuevo orden mundial que ya hemos hablado aquí. Tenemos muchos videos que están en nuestro canal si son nuevos, donde exponemos el nuevo orden mundial, Illuminati, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren crear y qué va a ser el gobierno del anticristo. Será adorado como Dios y perseguirá a todos los que se les oponen. Esto todavía no llegó, pero se están formando los cimientos del nuevo orden. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, la Biblia nos revela: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8, también nos revela la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí nos habla que va a ser un gobierno mundial, un gobierno totalitariamente mundial, donde el anticristo será la cabeza, y todos aquellos que no acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, adorarán al anticristo y perseguirán a aquellos que se opongan al nuevo orden mundial, evidentemente. La Biblia es clara, mis queridos amigos. Para los cristianos verdaderos, estas señales que nos ha dado la Biblia, y muchas más, que investiguen por ustedes mismos, hay millones de señales en la Biblia, nos deben alertar para velar y orar sin cesar. Pero también debemos estar felices, porque cuando empecemos a ver todas estas señales que ya se están empezando a ver, aunque aún faltan algunas, sabemos que nuestra salvación se está acercando.
En Lucas, capítulo 21, versículo 28, nos dice nuestro Salvador: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En Lucas, capítulo 21, versículo 36, nos dice también: velad, pues en todo tiempo orando, velando y orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos y hermanas cristianos, debemos empezar, aquellos que no lo tienen, una relación con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a orar todos los días, a estudiar la palabra de Dios y a leerla todos los días, y en oración y en ruego, y a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que dejar de ir a la iglesia los domingos o a cualquier otra iglesia otro día, sentarnos y escuchar al pastor o al sacerdote que nos habla, y después de lunes a viernes, pero ni nos acordamos de la Biblia, ni nos acordamos de orar, y si oramos es Padre nuestro que está en los cielos santificado, y ya estás 2 minutos. No, velar y orar sin cesar, nos dice la palabra de Dios, todos los días. Empezar a tener una relación con el Padre, con Jesucristo, empezar a aplicar lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos para nuestras vidas. Esto tenemos que tenerlo claro. Se acabó el tiempo de los cristianos tibios. Debemos ser cristianos verdaderos, pero que estemos en una actitud de acción, orando todos los días, velando todos los días, estudiando la palabra de Dios todos los días, entendiendo que debemos hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Entonces acabó y solamente voy a la iglesia y después de lunes a viernes hago mi vida como que sí. No, eso no más, porque estamos empezando los últimos tiempos. Y el que siga en esa tesitura del cristiano blandito no se va a poder escapar del juicio de Dios que viene. Porque por algo nos dijo nuestro Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Bien. Después de la tormenta viene la calma. A estar, como decía, a estar confiados, pero a cambiar 180 grados nuestra vida. Todos los días orando, todos los días teniendo una relación con el Padre y con Jesucristo, haciendo la voluntad del Padre, viviendo conforme la Biblia nos manda. Porque si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos vivir conforme a como la Biblia nos manda, en todas nuestras acciones y en toda nuestra vida. Ser ejemplos. Porque como dice en la Biblia, por culpa de vosotros, el nombre de Dios ha sido blasfemado. Porque los que no creen dicen, claro, pero mira estos cristianos, son todos de Jesucristo y todo, pero viven su vida así nomás, son adúlteros. Dicen que son creen en la palabra de la Biblia, pero ni siquiera la llevan en práctica. Por eso, porque por culpa nuestra. Entonces, a vivir conforme a la Biblia nos manda. En Apocalipsis 3, versículo 10, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, nuestro Señor nos da un hermoso mensaje. Un hermoso mensaje para que estemos tranquilos, firmes en sus promesas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que estemos confiados, teniendo una relación con el Padre, con Jesucristo, viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme la Biblia nos manda, haciendo siempre la voluntad del Padre y no la nuestra, y estemos tranquilos de que hay un Dios fiel que nos va a guardar de la prueba y que vamos a estar siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida eterna. Que Dios lo bendiga, gracias por escuchar.